Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos a sol y en mi infierno un impacto certero. Sube la mano y grita gol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia del fútbol base gallego, seguidores del programa Chute y Gol a través del canal Popular Televisión. Como siempre, estamos en el plató número 2 desde Santiago de Compostela para hacerte llegar a tu hogar a través de la pequeña pantalla, el fútbol base gallego, desde la categoría pre-Benjamín a categoría juvenil, jugadas y goles 5 estrellas, emociones deportivas y pasión. Pasión de este deporte que se juega cada fin de semana en cientos de campos de Galicia, con casi 69.000 niños que están federados en el fútbol base en nuestra comunidad. Tengo que adelantarme hoy con un pequeño apunte, que el pasado domingo, por un problema técnico, no se programó, pero por un fallo técnico no se emitió la redifusión del domingo a las 7 de la tarde, se hizo horas más tarde. Pedir disculpas por esta incidencia. Quiero también hacer un apunte muy importante, atención, a partir de esta semana la redifusión de Chute y Gol aquí en Popular TV será todos los domingos, en vez de a las 19 horas 7 de la tarde, lo vamos a hacer a partir de las 8:30. Redifusión domingo de nuestro programa Chute y Gol a las 20:30 en Popular TV. Vamos a comenzar, como siempre, con el sumario, con la voz de Marcos González, aquí con Fútbol de Quilates, emociones deportivas, pasión del fútbol base gallego. Llega el fútbol de Quilates, Ponteurense, Calasancio y Pabellón Antela en juvenil. Bouzas Alerta Navia y Barbadas Sardoma en cadete Liga Gallega. Infantil Gallega, playoff por el título Pabellón Valmiñor. Salvatierra Chapela en categoría Alevín. Y como cierre, Bellicruz Deportivo Orense en pre-Benjamín. Comenzamos ya con la primera entrega. Hoy vamos a invertir el orden de partidos, el orden de los encuentros. Habitualmente comenzamos con la categoría de pre-Benjamín, Benjamín, Alevín. Hoy vamos a hacerlo al revés. Comenzamos con Juvenil Primera División. 2 partidos jugados en la ciudad de Las Burgas, en Orense, con fútbol de Quilates. Goles y jugadas 5 estrellas. No lo dudes, son 2 encuentros: Ponteurense, Calasancio y Pabellón Antela. Emoción deportiva, jugadas y goles en Chute y Gol con Popular TV, ahí en tu hogar. Estamos en Orense para asistir a un partido correspondiente a Juvenil Primera División. Son los momentos iniciales del segundo tiempo. Decir que vence el equipo visitante, el Calasancio, 0-1 el equipo local. Como siempre, de blanco y pantalón negro el equipo de Ponteurense, de rojo el Calasancio de Monforte. 0-1 para el Calasancio, jugando ahora aquí el equipo local. Dentro del área forcejea con un defensor, llega un segundo compañero, a punto está de empatar Ponteurense el encuentro en esta jugada por banda derecha con remate del jugador en imagen. Juvenil Primera en Chute y Gol Popular TV, jugando en el centro del campo, tocando. Abre el juego a la banda izquierda, intercepta un balón aquí el Calasancio. Recupera Ponteurense. Estamos en Chute y Gol. Juega Ponteurense por banda izquierda. Juega con su compañero tocando con una jugada hilvanada de calidad. Penetra en el área y empata el partido el jugador del Ponteurense, Dani.
Ponte Ourense 1, como observamos en la repetición, con una buena definición, con la zurda, por abajo del portero. 1-1, gol de Dani. 1-1 en el marcador en Juvenil Primera en Ponte Ourense con Monforte, con Calasancio. Jugando aquí, Ponte Ourense abriendo a banda izquierda, recepciona el balón, le hace un chut disparando de fuera del área, balón elevado, balón alto. Aquí tenemos a una aficionada con su perrito jugando Ponte Ourense, que se planta ahora aquí muy bien, cerrando el central del Calasancio en este remate, que se queja ahora de una falta. Este es el entrenador Melchor del Calasancio Juvenil Primera, con muestras de enfado con algunos de sus jugadores. Va a Ponte Ourense ahora, que se planta aquí solo dentro del área. Muy buena intervención y parada del portero del Calasancio. De nuevo una llegada, recoge el balón este jugador al poste, con una jugada que estaba más que claro que podía conseguir un gol. El balón pega en el poste. Estos son aficionados y seguidores del equipo local jugando Ponte Ourense. Estamos con empate en el marcador. 2-1. Sigue aquí Ponte Ourense. Sigue Ponte Ourense. Está el Calasancio ahora complicado. 3 niños del Calasancio que están viendo. Va ahora aquí Ponte Ourense. Sí, señor. No sabemos si es Lucas ahora el que consigue este gol. Se adelanta en el marcador. Muestra el muslo de Megacrack, tipo Cristiano. Gol de Lucas para Ponte Ourense, 2-1, remontada del equipo local. Puede haber un penalti, o quizás, mejor dicho, como vemos, yo creo que se cae solo, pero va a tirar el penalti Ponte Ourense. Balón fuera, un penalti que ha decidido el colegiado poner ahí. Va Ponte Ourense de nuevo, que ha amarrado un penalti de la línea de 11 metros. Sale ahora contra el Calasancio, que está perdiendo 2-1 en Juvenil Primera, en chute y gol. Saca la pelota aquí, le cae a un delantero del Calasancio, mano a mano con el portero. Y finalmente empata el encuentro Rodri del Calasancio en los instantes finales. Como vemos en imagen, 2-2 entre Ponte Ourense y Calasancio en Juvenil Primera. Sigue el partido, queda alguna opción todavía. Vamos a ver qué pasa. Asistencia aquí con un mano a mano. Ahora va Ponte Ourense, fuera de juego. Estamos ahora en Ourense de nuevo, en el campo de los Remedios, en el pabellón en Ourense, jugando con el equipo local, el pabellón contrario, el Antela, un partido correspondiente a Juvenil Primera, donde ambos clubes se juega mucho. Primera llegada ahora aquí del equipo local, el pabellón, por medio de Alex, que consigue abrir el marcador. 1-0 para el equipo local sobre el Antela de Cinzo de Limia. Observamos en imagen desde el interior del área. Son las 7:15 de la tarde, con 23 grados de temperatura en la ciudad de Arburgas. Pierde el visitante, que tiene la posesión de la pelota, la Antela, frente al pabellón. Balón arriba. Control aquí con una espuela, después se la lleva de cabeza este jugador de la Antela, le cierra el paso un defensor. Aún así, llegó a la línea de fondo para rematar el equipo visitante. 1-0, pierde la Antela, gana pabellón. Juvenil Primera. Va el Antela buscando un disparo aquí desde fuera del área, con calidad, contundencia este jugador y decisión en chute y gol Popular TV. Va ahora el equipo local, el pabellón, que juega por medio de su delantero centro, que recoge aquí la pelota. Un tiro raso fuera a la derecha de la portería del cancerbero del equipo visitante, el Antela en Juvenil Primera. Va a efectuar un córner el Antela sobre el área del pabellón. A punto está ahí de rematar. Y de hecho ha rematado, pero fuera este jugador delantera de Cinzo de Limia. Falta, balón parado que golpea contra la barrera la Antela. La pelota no tiene dueño en estos momentos de juego. Hay una tarjeta aquí por parte del árbitro, otra segunda tarjeta para otro jugador, por algunas protestas en el terreno de juego. Va aquí ahora el pabellón buscando un centro al segundo palo.
Estamos en el primer tiempo, sale el portero, se le va la pelota, la recoge un niño delantera, le da para atrás, despeja de puño como puede para salvar el peligro el portero del Pabellón en una jugada confusa y complicada para el equipo local dentro de su área. Va a golpear ahora aquí el Pabellón. Llega la pelota a un compañero que remata de cabeza, un segundo compañero aquí a la izquierda, balón fuera. Gana el equipo local, el Pabellón en juvenil primera sobre la Antela. Madres y padres en esta tarde veraniega en la ciudad de Arburgas asistiendo al partido de juvenil primera Pabellón Ourense Antela de Sinzo de Limia. Va ahora aquí este jugador delantera dentro del área a ver qué hace, asiste para un compañero que llega, a punto está, pega el balón en el poste, se echa las manos a la cabeza, ha sido la oportunidad del empate. Ya son las 8 menos cuarto, ascendemos 2 grados de temperatura, 25, casi nada. Jugamos ahora aquí en el área del equipo local y el colegiado ha decidido pitar, parece ser, que un penalti o un libre directo dentro del área. Observen ustedes la jugada, un penalti a favor del equipo visitante. Tira y empata el encuentro Luis para la Antela en esta decisión arbitral, que ha dado opción para el equipo visitante desde el fatídico 11 metros desde el punto de penalti, empatando el equipo visitante 1-1 en el final del primer tiempo entre el Pabellón Ourense y el Antela en juvenil primera. Vamos ya ahora a asistir al segundo tiempo, saca de centro el equipo local el Pabellón, las espadas en el buen sentido de la palabra en lo alto, 1-1 en el marcador. Juvenil primera, en la Liga de Ourense, delegación orensana. Juvenil primera, llega ahora aquí el visitante la Antela, recorta, zambombazo con la zurda, parada 5 estrellas del portero del Pabellón. Y el colegiado decide pitar finalmente falta a favor del equipo local, jugando el Pabellón, el equipo de casa de verde. La coja aquí el delantero, llega un segundo compañero a línea de fondo y efectivamente es Jaime del Pabellón que consigue adelantarse de nuevo en el marcador. Segundo gol del Pabellón, como vemos en imagen, a cargo de Jaime, 2-1 para el equipo local. Este es uno de los jugadores que juega de lateral en el Pabellón Ourense, Fraga. Vamos ahora a ver qué pasa. Pierde la Antela que quiere intentar empatar el encuentro. Juega por banda derecha, la recibe el extremo derecho, levanta la cabeza, la pone, recibe aquí, pero el de defensa del Pabellón echa el balón fuera para evitar el peligro, acuciado por un delantero de la Antela que sigue la Antela aquí a la carga, recoge aquí un compañero, línea de fondo, parada 5 estrellas de nuevo del cancerbero del Pabellón que ha dado muestras de caridad y saber estar en la portería, y está perdiendo el equipo visitante la Antela 2-1 a favor del equipo local, el Pabellón Ourense, juvenil primera en Chute y Gol Popular TV. Recordarte, falta con tarjetita, quizás, efectivamente, tarjeta por esa entrada. Quiero recordarte que la redifusión del programa a partir de esta semana será los domingos a las 8:30 de la tarde. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde de redifusión. Va el equipo local conduciendo este chico, asiste muy bien a banda izquierda, la coloca con calidad y maestría a Julio para conseguir el tercer gol, como vemos en imagen en esta repetición, con una definición de calidad de Julio. Vence el equipo local, el Pabellón a la Antela 3-1 en juvenil primera. Aún quedan opciones para hacer recortar. Va ahora aquí la Antela en el medio del campo. Este chico, muy buena jugada, se fue de 2 o de 3, conduciendo la pelota. Finalmente hay una falta, así lo estima el colegiado, con una tarjeta por protestar a un jugador de la Antela en juvenil primera en Chute y Gol. Va aquí ahora el equipo local, el Pabellón, todavía quiere meter el cuarto, efectivamente lo consigue, el cuarto gol y el definitivo a cargo de este jugador del Pabellón llamado Alex. 4-1 para el Pabellón frente a la Antela en juvenil primera. Sigue la carga el Pabellón, rozando la portería, el poste del palo de la portería de la Antela.
Aquí ahora este número 5 con una jugadita de calidad, la pone, remata aquí su compañero, a punto está la antena de conseguir el segundo gol, pero no ha sido así. Final del encuentro, 4-1 para el pabellón. Recordarte como siempre que tenemos un correo electrónico del programa que es chuteygolgalicia@gmail.com. Recordarte también que puedes votar los goles de la jornada en la página de Facebook de Chute y Gol, los votantes de cada gol de la jornada y también los que dan a me gusta en nuestra página de Facebook tienen una opción o dos opciones para participar en un concurso que tendremos a final de temporada. Un concurso con unos premios que habitualmente en el programa vamos a pasarte la promo para que sepas de qué se trata. Cadete Liga Gallega son 2 partidos, es el primero entre el Rápido de Bouzas y el Alerta Navia. El Rápido de Bouzas y el Alerta Navia se jugaban ahí salir un poco del descenso de esta categoría para no perder de jugar el próximo año estos clubes en Cadete Liga Gallega y no jugar en primera. El Bouzas se lo jugaba casi todo a una carta en este partido, aunque quedan 6 jornadas. Decir que el portero del Rápido de Bouzas, Andrés, un niño que ya conocemos aquí, un niño de 15 años, claro, que creo que ya tiene novia, por cierto, ha hecho unas paradas impresionantes, ha salvado 2 o 3 o 4 goles durante el partido, con una mala fortuna en una jugada de un córner. Finalmente perdió el Rápido de Bouzas 0-1. Quiero adelantarte aquí, como puedes ver en pantalla, queremos destacar aquí al menos 2 intervenciones de este portero llamado Andrés, San Andrés, no San Casillas, que juega en el Rápido de Bouzas y evitó que el marcador fuese mayor. Nos vamos allí a Baltasar Pujales a ver el encuentro. Estamos en el Baltasar Pujales, vamos a asistir a este encuentro, a este partido donde se lo juegan casi todo el Bouzas como equipo local con posesión de la pelota, con el Alerta Navia para salir de la zona peligrosa de descenso. Este es Pedro, jugador del Alerta Navia, jugador de calidad, como yo le llamo Van Basten. Y este es Andrés Andretti, un portero de nivel en el fútbol base gallego que hoy evitó, este es un nuevo fichaje que viene de Chapela, un central del Rápido de Bouzas. De ahí tenemos a Aarón, Dani y compañía en el banquillo, primeros compases del partido, es una entrada ahí por banda derecha del Bouzas, el árbitro no dice nada, prueba fortuna Moncho con un disparo lejano que sale alto. Este es Dani, un jugador de primer año que ha subido al equipo A este fin de semana para fortalecer la línea defensiva como lateral derecho. Juega Alerta Navia por banda derecha. Ahí de cabeza Pedro, le cae el balón a su compañero con la zurda, recoge a Andrés sin problemas, 0-0 en el marcador, se lo juegan todo a todo, de poder a poder en el Baltasar Pujales. Este es el central que se encuentra de baja, nuestro amigo Quintas, que está en la grada siguiendo el partido, una baja importante en la línea defensiva para el equipo local, el Bouzas. Sale aquí el portero de aquella manera, del Alerta Navia, el árbitro no dice nada. Balón en el medio del campo, va a golpear el balón en una falta aquí a 45 metros el Alerta, peina para atrás un defensa del Rápido de Bouzas, menos mal que estaba Andrés ahí, colocado como siempre donde tiene que estar, evitando el peligro. Seguidores del Alerta Navia en el Baltasar Pujales, en un partido Cadete Liga Gallega, aquí en Chute y Gol, para ti, como siempre. Balón en el medio del campo, intenta bajarlo el chico del Navia, lo recoge aquí, lo pierde de nuevo un jugador del Bouzas, abre el juego por banda derecha ahora aquí el Alerta Navia, corta el lateral izquierdo, se la lleva finalmente el delantero del Navia, jugada de peligro, recoge aquí de nuevo, asiste para el punto de penalti, sale como puede y salva aquí Bryce, una jugada complicada, Andrés dando instrucciones, vemos aquí una repetición, parece ser que es una mano involuntaria de un jugador del Rápido de Bouzas, abriendo Bryce el juego a banda izquierda, recupera el Alerta Navia en Cadete Liga Gallega, estamos en Vigo, en Chute y Gol. El Bouzas, como siempre, de amarillo y negro, jugando contra el Alerta de poder a poder, a ver quién se salva, quién sale de las posiciones de descenso. Muy bien Daniel aquí, este jugador de niño de primer año, sacando el peligro, echando la pelota afuera. Aquí ahora el Bouzas que intenta rematar, creo que es Juan.
en una volea elevada. 0-0 en el marcador. En principio va a golpear una falta balón parado el equipo visitante del Alerta Navia. Dejan rematar ahí en la línea defensiva a este jugador. Menos mal que, como digo, sigue Andrés. Es ahora un mano a mano, oportunidad de Rápido de Bouzas, se regatea al defensa. Intenta, se enreda finalmente un poquito ya con la pelota. Era una acción mayúscula en un primer mano a mano con el portero, intentar meterla por abajo. Pero bueno, hay que estar ahí. Este es Juan Papillón y Jaime. Juan Fernández y Jaime, informático y logístico de Chutigol, que han acudido a ver este programa. Esos dos señores que hemos visto en imagen, que funcionan con nuestro programa. Juan Fernández Pampillón y Jaime Vázquez. Logística de Chutigol, parada 5 estrellas de Andrés, en un tiro a boca de cerro, que ha evitado un gol. Veamos ahí, una mano prodigiosa. Muy buena intervención, muy buena tarde de fútbol, o mañana de fútbol mejor dicho, para el portero del Rápido de Bouzas, que evitó algún que otro gol. Una falta, balón parado a favor del Alerta. Le cae el balón al jugador del Alerta, de nuevo Andrés mete una mano prodigiosa evitando un nuevo gol en este partido, donde este niño está evitando que su marcador, que su portería se vea perforada. Por cierto, con jugadores del Alerta que van con el alcohol, y Andrés se ve que está motivado. Balón ahora ahí al travesaño, un saque de falta desde la izquierda del Alerta Navia. El Rápido de Bouzas se ve dominado en el juego en la totalidad de lo que llevamos jugado. Aquí a punto de nuevo de coger una pelota un delantero del Alerta. Hay un poco de descontrol y Andrés anima. Es un córner ahora aquí llegando al final del partido. Aquí Andrés ahora no está tapado el poste. ¿Dónde está el defensa? Que se coloca en el primer palo. Vamos a ver la repetición. No tenemos repetición de este gol. Vaya por Dios. Así, ahí va. Saca un córner del Alerta. No hay ningún jugador del Rápido de Bouzas. En el primer palo tiene que venir Andrés. Y finalmente la pelota se cuela dentro. Vence el Alerta Navia al Rápido de Bouzas 0-1. Desconsuelo con expulsiones de jugadores en 2 ocasiones del Rápido de Bouzas, derrota del equipo local. Nos queda el segundo encuentro de Cadete Liga Gallega. Es un partido jugado en Orense entre el Barbadás, le visita allí en Orense el Sárdoma. El Sárdoma Club de Fútbol en esta categoría tuvo una primera vuelta con éxito deportivo, con triunfos, pero ahora en la segunda vuelta, en estas últimas jornadas, el Sárdoma hace tiempo que no sabe y no conoce la victoria. Vamos Orense con este partido, Barbadás, Sárdoma en chuta y gol. Estamos en Orense, otro encuentro, otro partidazo de Cadete Liga Gallega, jugando el equipo local de azul, el Barbadás, contra el Sárdoma de Vigo. El Sárdoma de Vigo, que en las últimas jornadas no le acompaña la suerte, no le acompañan los goles, no le acompaña el juego. Jugando el Sárdoma aquí de rojo, busca portería sobre el equipo local. 0-0 en el marcador. Primeros compases, Cadete Liga Gallega, Barbadás, Sárdoma de Vigo. Una falta balón parado a favor del Barbadás, se la cuelga sobre el área. Van ahí defensas y delanteros, efectivamente. Remata y efectivamente gol del Barbadás. Es el primer gol del Barbadás a cargo de Manu. Marca Manu el 1-0 para el Barbadás en esta jugada con un saque de falta en balón parado. Tenemos ahí los entrenadores del equipo local, el Barbadás. 1-0 sobre el Sárdoma. Vence el Barbadás en chute y gol en Popular TV. Recordarte, redifusión los domingos, siempre a las 8:30 de la tarde. El Sárdoma con parada 5 estrellas ahí del cancerbero local. Pero finalmente empata el partido Mario para el Barbadás. Empata el Barbadás. Empata el Sárdoma contra el Barbadás en esta jugada por medio de Mario. 1-1 en el marcador en Cadete Liga Gallega. Este
es el entrenador del Sárdoma dando instrucciones de la banda. Llegada del equipo local, el Sárdoma a punto está de lograr un nuevo gol, evita el peligro el equipo vigués. Estamos en el primer tiempo. Aquí tenemos a Vieitez, que trabaja para Mourinho, espiando, controlando el fútbol base gallego, aí en la grada, como a quen non quera cousa. Ele está aí sentado, pero vai controlando. Este Vieitez non sabe nada. Zapatazo ahora aquí con parada 5 estrellas del Barbadas, pero recoge finalmente la pelota para rematar de cabeza y conseguir Damián un nuevo gol para el equipo local del Barbadas. Se adelanta de nuevo en el marcador. Pierde el Sárdoma en Orense al final del primer tiempo con el Barbadas 2-1. Estamos en la segunda parte, sigue jugando el equipo local, penetra en el área, hace un recorte interior, remata con la izquierda, la recupera un compañero, zapatazo, pega en un defensa, sigue un tercer compañero de Barbadas, tira y evita el peligro, el portero del Sárdoma. 3-1 para el equipo local, el Barbadas en Cadete Liga Gallega. Como siempre, redifusión, domingos, 8:30 de la tarde, atención, redifusión, domingo, 8:30 de la tarde, en Popular TV. Aquí el Sárdoma, que quiera cortar distancias, prueba fortuna desde lejos, balón que sale fuera. Balón que sale fuera. Estamos con un gol de Damián. 2-1. Juega ahora aquí el equipo local, recoge aquí el número 10 con muy buena asistencia, con calidad y con la zurda. Consigue Manu de nuevo marcar para el equipo del Barbadas el tercer gol. Jugada de calidad con asistencia del número 10 del Barbadas sobre Manu, que con la zurda en la salida del portero logra el 3-1 para el equipo local, el Barbadas. El Sárdoma, que creo que va a salir derrotado. Hay aquí ahora un rifirrafe, un balón dividido entre el portero del Sárdoma y el delantero del Barbadas. Estamos aquí, desesperado el entrenador del Sárdoma, por cierto, un entrenador que es el de Juvenil Nacional, que baja para salvar aquí al Sárdoma de los resultados adversos en las últimas jornadas. Hay también ahora hay una pugna aquí dentro del área, hay un ruido inmenso en esta grada, con taconazos, zapatazos y todo lo que se puede hacer en una grada. Por favor, un poco de silencio, aunque estáis en el derecho de hacer lo que queráis. Juega aquí el Barbadas ahora, buscando, muy bien. Va el número 10, qué calidad, ya en una jugada anterior con aquella asistencia sobre Manu, se la sigue llevando, le hacen un bocadillo aquí, un sándwich entre el portero y el defensor, el colegiado decide pitar falta, va a golpear la falta este chico del Barbadas sobre la portería, evita el peligro despejando fuera el defensor del Sárdoma. Estamos ya en la parte final del encuentro. Derrota del Sárdoma en Orense, 3-1 con el Barbadas en Cadete Liga Gallega. Seguros AXA, por medio de Setrimar, agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Viciocom es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock, con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil.
Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Vamos ahora con la sección, con el apartado de Infantil Liga Gallega. Opción al playoff por el título. Es un partido también jugado en Orense. Entre el pabellón le visita el Valmiñor, un equipo de nivel, allí donde juega David y su portero, que también es un gran cancerbero, Pelayo, y también Gabri. Gabri, por cierto, no jugó, castigado aquí en este encuentro, ese niño que es goleador. Vamos a ver el encuentro de Infantil Liga Gallega. Estamos en Orense, vamos a asistir a un partido de Infantil Liga Gallega, lucha por el título playoff, por el título absoluto en esta categoría a nivel gallego. Juega como equipo local el pabellón de blanco, de azul, el Valmiñor de Nigrán, Ureca Vigo. Jugando aquí por banda derecha este niño del Valmiñor, a punto de rematar, pero no fue así. Un balón, partido en principio disputado. Es una liga que todavía no tiene decidido el campeón. Hay ahí 2 o 3 luchas. Va ahora aquí el pabellón que se lleva la pelota por banda derecha, evita el peligro. Jugando ahora aquí el Valmiñor. Juega el Valmiñor. Va el Valmiñor por la izquierda, con parada de este cancerbero del equipo local del pabellón. Era David en una internada por banda izquierda. Son las 11 menos cuarto de la mañana, 10 grados. Infantil playoff por el título Liga Gallega Infantil. Liga Infantil primero. Liga Gallega Infantil, sí señor. Jugando aquí el pabellón ahora aquí por banda izquierda. Le cierra el paso el lateral del Valmiñor, busca portería, balón sin problemas y sin consecuencias para el portero. Estamos en los compases primeros del primer tiempo. Juega ahora aquí tocando, combinando el Valmiñor, jugada de calidad, tirando al poste, a punto está de abrir el marcador y adelantarse el equipo visitante sobre el pabellón Orense en Infantil Liga Gallega. Jugada con llegada peligrosa del Valmiñor en una jugada por la izquierda, saca el peligro ahora aquí, la recupera de nuevo David, aquí se gira con calidad, asiste para un compañero, la pone por arriba, paradón 5 estrellas del portero del pabellón, pero finalmente el balón ha entrado dentro, se adelanta el Valmiñor por medio de Jorge.
Jorge consigue abrir el marcador, como vemos y observamos en imagen, con una jugada previa de Davy. Aquí jugado a 5 estrellas de la delantera del Valmiñor. 0-1, pierde el equipo local, el Pabellón sobre el Valmiñor en Infantil Liga Gallega, lucha por el título playoff, va de nuevo aquí David, la coloca, tira con el exterior, buscando sorprender al portero, pero bien situado evita el segundo gol del equipo visitante. Este es una juez de línea. Este es David, que está dando muestras de calidad esta temporada en el equipo de Nigrán. Padres en esta mañana soleada, veraniega, que digamos así, de esta jornada del fútbol base gallego, banquillo del equipo local. Gana el Valmiñor 0-1 en Orense al Pabellón. Aquí oportunidad del Pabellón, llega tarde este chico, balón ya fuera. De nuevo aquí el equipo local, el Pabellón, la cruza aquí por banda izquierda, remata con contundencia, claridad, como vemos en pantalla, pero con una parada 5 estrellas del portero del Valmiñor, Pelayo, un portero de calidad. Este es Gabri, que tenemos de secretario con chute y gol, 37 goles en la jornada, hoy en la grada, castigado por alguna incidencia, no por el club, pero creo que por su papá. Ya sabes, Gabri, compórtate, si no, no tienes fútbol. Va ahora David aquí, que se presenta mano a mano, balón a parte izquierda. Y final de la primera parte, victoria del equipo visitante del Valmiñor 0-1. Comienza la segunda parte de este partido, segundo tiempo en Infantil, jugando el Valmiñor ahí. Este sí que es David, que algunas veces me equivoco con otro jugador, recupera aquí, saca de cabeza el peligro, un central del Pabellón. Balón ahora aquí, centro desde la derecha, balón a córner, pierde el equipo local, el Pabellón, que va a sacar un córner sobre el Valmiñor en Infantil Liga Gallega, playoff por el título. Parada aquí también, 5 estrellas, con calidad del equipo visitante. Estamos en chute y gol. Este es el cancerbero Pelayo, que ha dado muestras en nuestras asistencias de también ser un buen portero. Muy buenos porteros en el fútbol base, no hay duda. Muy buenos cancerberos, sobre todo en esta jornada. Hemos asistido a partidos aquí, remate inocente aquí ahora de este jugador del Valmiñor. Hemos asistido a partidos este fin de semana donde nos han deleitado los porteros con paradas extraordinarias. 0-2 o 0-1, perdón. Vence, ahora sí, es el segundo gol. Jugada de calidad. Observamos ahora aquí en la repetición cómo David Jiménez, en un pase, cómo controla la pelota. Muy buena recepción, con muy buen control, con la punta de la bota, la amortigua en el suelo y con la izquierda eleva por encima, consiguiendo el segundo gol para el equipo visitante. Pabellón 0, Valmiñor 2. Es todo lo que hay. Decir que ha vencido el Valmiñor 0-3 al Pabellón. Seguimos adelante en Chute y Gol a través de Popular Televisión Galicia para llegar a los hogares y que podamos dar una satisfacción a todos los miles de niños que practican el fútbol base, a sus padres, madres, abuelos y seguidores en general, no solo al fútbol base, sino al deporte en general. Quiero recordarte, como ya dije en la entrada del comienzo del programa, que a partir de esta semana la redifusión de Chute y Gol será los domingos a las 8:30 de la tarde. ¡Atención! Vamos a ver aquí, ponemos en pantalla, redifusión Chute y Gol, domingos, 20:30. Alevín, Fútbol 11, Salvaterra, Chapela, con jugadas de quilates, goles 5 estrellas, pasión por el fútbol base. Vamos a asistir ahora en Salvaterra do Miño, en esta población fronteriza con Portugal del sur de Galicia, en la provincia de Pontevedra. Le visita el Chapela, que tenemos en imagen, con camiseta naranja, pantalón azul. Juega el Salvaterra, el equipo local de rojo. Un partido de Alevín, fútbol 8, perdón. Disparo ahora aquí del equipo visitante del Salvatierra, que está dominando en las primeras jugadas. Va ahora aquí buscando,
le pasa y cede la pelota el defensor al portero, complicándole la existencia. Este es uno de los porteros del encuentro. Como digo, es un partido de Alevín Fútbol 8, Salvatierra Chapela. Este portero colocando la barrera en una falta que va a golpear a balón parado el equipo del Salvatierra. Parada, mejor dicho, falta ejecutada que finalmente en plan globo acaba en el larguero de la portería del Chapela. Sigue el Salvatierra acuciando. Es un gol ahora de Raúl del Salvatierra con piruleta incluida. Sí, señor. Marca Raúl abriendo el marcador para el equipo local, el Salvatierra, 1-0. Vamos a ver la ejecución con la zurda, elevando la pelota al palo largo del portero. Gol de Raúl, 1-0. Vence el Salvatierra al Chapela de Vigo en Alevín. Momentos iniciales, aquí también una mañana soleada en esta del domingo en el campo de Salvatierra Domiño. El Chapela de Vigo que allí acudió para disputar este partido. Jugando el Chapela ahora aquí, combinando aquí en la línea delantera, abriendo para la parte izquierda, conduce el balón, intercepta la conducción, un defensor del Salvatierra, 1-0, vence el equipo local, córner a favor del equipo visitante el Chapela. La pone aquí este niño del Chapela sobre el área, no hay nadie para rematar, la recoge un segundo jugador, la vuelve a poner, golazo, 5 estrellas, con todo para adentro de cabeza, es el empate, también se llama Raúl, este niño del Chapela, 1-1 en Alevín Fútbol 8, Salvatierra Chapela en Chute y Gol Popular TV. Como siempre, redifusión los domingos, vemos aquí la ejecución, este cabezazo a un centro desde la derecha. 1-1, digo que redifusión los domingos a las 8:30 de la tarde, hasta fin de temporada. Va a sacar una falta ahora aquí el Chapela, balón abajo, parada mayúscula del portero, pero finalmente la recoge otro niño del Chapela, en concreto Miguel, y Miguel adelanta en el marcador al equipo visitante. Salvatierra 1, Chapela 2, triunfo a domicilio. Es ahora aquí el Salvatierra que busca, lo encuentra, es el 2-2, también de nuevo segundo gol de esta mega crack de Raúl, también con la zurda, a punto está de llegar el portero del Chapela, 2-2 en el marcador, piruleta incluida de este mega crack del Salvatierra en Alevín Fútbol 8, estamos como siempre en Chute y Gol. Me ha gustado ese remate ahora desde la banda izquierda con la derecha de este jugador. Con calidad y buena parada del portero del Chapela. Sigue el partido aquí, el Chapela y el Salvatierra Domiño en Alevín Fútbol 8. Final de la primera parte. Estamos con un 2-2. A ver qué nos depara la segunda. Fútbol espectacular. Vamos con la primera jugada ya aquí en Chute y Gol en el reportaje. Va a golpear un balón el equipo local, el Salvatierra, sobre el Chapela. Saca el balón abierto para que a punto, para que remate y no lo logra su compañero. Ahora es el Chapela con una falta, balón parado. Buena intervención del cancerbero del Salvatierra. Busca el remate fuera, desviado el equipo visitante, el Chapela. Aquí tenemos un abuelete siguiendo, dos abuelos, siguiendo a un nieto, quizás el primero a un bisnieto, porque el hombre representa mucha edad. Pero están ahí en vivo y en directo siguiendo a los niños del fútbol base gallego, a esas joyas, a esos diamantes en bruto para alimentar las canteras de los equipos de primera división. Aunque la verdad es que tampoco tira mucho de ello, pero bueno, que tomen nota del Barcelona, que por cierto, ayer en Champions llevó un correctivo de cuidado. Seguimos aquí con el fútbol base, que es lo que nos importe e interese. Es ahora aquí el Salvatierra, efectivamente. Despejamos la duda con este tercer gol del Raúl. Es Raúl que marca el 3-2, rompe este empate en los instantes casi finales. 3-2, gol de Raúl para el equipo del Salvatierra, el equipo local. El Chapela buscando el empate aquí, combinando por banda izquierda, busca bien situado el portero, evitó ahí el empate el portero con una parada 5 estrellas, evitó el empate el portero local. Sigue aquí el visitante, falta a favor del Salvatierra, va a golpear el balón este jugador del Salvatierra sobre la portería del Chapela. Mete la mano el portero. Un nuevo remate alto y desviado. Es aquí el Salvatierra, una nueva falta.
Peina para atrás un compañero, a punto está de rematar y convertir en gol un compañero. Alegría mayúscula de esa madre. Estamos en los instantes finales. Vence el equipo local de Salvaterra de Miño al Chapela por 3-2. Categoría pre-Benjamín, un partido jugado en la tarde del sábado en Orense. Juega como local el Belle Club de Fútbol, le visita Club Deportivo Orense en pre-Benjamín. Esos niños biberones pequeñitos que se inician en el mundo del fútbol. Para ti aquí en Chute y Gol a través de Popular Televisión. Partido correspondiente a categoría pre-Benjamín son los biberones del fútbol base gallego jugando en Orense el Belle de Blanco, allí en la parte alta de Belle de la ciudad de Las Burgas. Le visita desde el centro Club Deportivo Orense de Rojo, pre-Benjamín Fútbol 8, primeros compases del encuentro en Chute y Gol Popular TV, jugando aquí Club Deportivo Orense por banda derecha. Busca combinar, balón sin consecuencias. Recordarte como siempre que la redifusión de Chute y Gol a partir de esta semana es los domingos a las 8:30 de la tarde. Partido jugado los domingos a las 8:30 de la tarde. Estamos ahora con el partido correspondiente al Belle, con el Orense, juega aquí el Orense. Remata el Orense, buena parada del portero del equipo local. Buena parada del equipo local, del partido del portero del equipo local del Belle. Busca el Orense aquí, de nuevo parada del cancerbero del Belle, dominando el equipo visitante en el juego. Va ahora aquí el Belle. El número 8 hacia la portería, busca el gol, pega el balón en el poste. A punto está de marcar el Belle, el 1-0. Pero no ha tenido fortuna, golpeando en el palo, en el poste de la portería de Club Deportivo Orense. El Belle sigue buscando. Balón ahí sin problemas y sin consecuencias. Vimos ahí a Nico ahí en imagen. Va Club Deportivo Orense ahora, le cierra el paso un defensor del Belle, forcejeando. Saca el peligro el portero del Belle, la recupera el niño de Club Deportivo Orense. Vamos a ver cómo evoluciona aquí el juego. Exactamente. Balón ahora aquí que saca Club Deportivo Orense, remata desde fuera del área y convierte con un poco de fortuna Villamartín, el 0-1, gol de Villamartín, gol para Club Deportivo Orense. Como vemos en imagen, en el defensor del Belle engaña un poquito al portero. 0-1, gol de Villamartín para Club Deportivo Orense. Pierde el Belle en pre-Benjamín. Jugando ahora aquí de nuevo el Club Deportivo Orense. Es un segundo gol a cargo de Saúl. En esta jugada aislada, gol de Saúl que no hemos captado. 0-2, vence el Orense al Belle. Sigue jugando Club Deportivo Orense, que manda en el marcador, como digo, por 0-2. Club Deportivo Orense que tira, balón para el portero. Esta es una de las madres del Belle. En esta también tarde calurosa y soleada. Jugando el Belle aquí ahora. Este Club Deportivo Orense la recupera el Belle. Efectivamente, golazo de Aarón. Es el primer gol de Aarón para el Belle. Observamos en imagen, elevando la pelota por encima del portero. Gol 5 estrellas de Aarón para el Belle. Belle 1, Club Deportivo Orense 2 en pre-Benjamín. El Club Deportivo Orense buscando ahora un nuevo gol. Muy buena parada del portero. En este remate el delantero del Club Deportivo Orense en pre-Benjamín. Fútbol 8 en Chute y Gol Popular TV. Jugada 5 estrellas, emociones deportivas, en casa y en el campo, dentro y fuera. Gol de Club Deportivo Orense a cargo de Pérez. Marca el tercer gol Pérez para Club Deportivo Orense. 1-3. 1-3. Pierde el Belle. Gol del Orense. En este partido, como digo, de pre-Benjamín. Es ahora un nuevo gol de Club Deportivo Orense. Es el cuarto a cargo de Raúl. Es el 1-4. Victoria contundente y clara. No ha podido ser para el Belle
obtener un resultado positivo, pero lo que se trata, como siempre decimos aquí en Chute y Gol, es que los niños practiquen deporte, tengan amigos y estén un poquito al aire libre y disfruten de una actividad deportiva cada fin de semana, en este caso practicando y jugando el fútbol base. Remate de calidad de ese delantero con muy buena intervención del portero del Club Deportivo Orense. Aquí vemos efectivamente la repetición con una buena intervención del guardameta. Balón ahora aquí en el centro del campo. El Belle que quiere acortar distancias, busca fortuna, mala suerte, balón que salió alto, se lleva las manos a la cabeza esta mega cara del Belle. Es un córner a favor del equipo local. Partido jugado en la tarde del sábado, tarde calurosa en Orense, en las Burgas, con 24-25 grados. Estamos ya casi en el final del partido. Victoria contundente y clara del Club Deportivo Orense sobre Belle en este partido de Pre-Benjamín Fútbol 8. Decirte que vota los goles de la jornada, tendrás opción para participar en nuestro concurso final que tendremos aquí en Chute y Gol en Popular Televisión. Buscando portería, balón también desviado, satisfacción por ambos equipos, porque en el fondo se lo han pasado churipiruli, como se suele decir, se lo han pasado pipa los niños de este Pre-Benjamín sobre el césped de hierba sintética última generación del campo del Belle. Final del partido 1-4, Pre-Benjamín Fútbol 8 en Chuta y Gol, con emoción deportiva, jugadas y goles 5 estrellas. Estamos en el mes de abril, como siempre digo, abril es un equivalente, quizás entre comillas, a Aceites Abril. Aceites Abril no puede faltar en la mesa de un deportista, porque Aceites Abril aporta esas proteínas para su buen rendimiento en el deporte y en concreto en el fútbol. De la mano de Aceites Abril vemos los mejores momentos aquí en Chute y Gol. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not you're. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta.
Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e desfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Como siempre, cuando suene esta música de David Guetta, esta música que fue número 1 en todo el mundo, allá por el 2011, principios de 2012, quiere decir que llegamos para conocer al gol más votado de la jornada. Tenemos 3 candidatos, que son Yago, Nils y Noel. Vamos a ver los 3 goles candidatos y luego vamos a decir quién es el ganador. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you, without you. Vistos los 3 goles candidatos, que son 2 golitos del equipo de 2 jugadores del Deportivo y un jugador del Ural, vamos a despejar esa incógnita. El ganador de esta semana es... Efectivamente, el ganador de esta semana es Yago, juega en el infantil del Ural, ha recibido los votos acreditados para ser el que obtiene el premio de esta semana. Como siempre, Yago de este equipo del Ural tiene las opciones siguientes. Como ganador puede asistir a un partido del Real Club Deportivo de La Coruña en Riazor de Primera División, puede asistir también a un telepizza para poder merendar o cenar con su familia, y también le enviaremos de la mano de Sabe 12, esta firma comercial, esta fábrica de golosinas, que recibirá y le va a enviar un pack a su domicilio de golosinas y chocolatinas. Como siempre, seguimos aquí ahora para finalizar en unos minutos el programa de Chute y Gol. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa.
¿Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Videocon en Vigo? O disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Como siempre, llegamos al final del programa Chute y Gol a través de Popular Televisión. Quiero recordarte que la redifusión habitual de los domingos, que es a las 7 de la tarde a partir de esta semana, será a las 20:30 horas. Recuérdalo, lo vamos a poner también aquí en pantalla por última vez. Redifusión de Chute y Gol el domingo a las 20:30 horas. Decirte y animarte que le des a me gusta aquí, le damos aquí, a me gusta en la página de Facebook de Chute y Gol. Tendrás una opción, igual que si votas los goles, para el concurso que vamos a celebrar en el penúltimo programa de Chute y Gol. Antes de marcharme, todavía no me voy, no, vuelvo. Quiero decirte que este fin de semana los jugadores van a tener que de nuevo usar la camiseta térmica porque dicen a nivel meteorológico de que viene de nuevo el frío el sábado y el domingo. No todos son rosas en nuestra climatología. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos a través de Popular en Chute y Gol, ser felices, estudiar, que estamos a fin de curso, y por mi parte nada más. Buenas tardes, súper encantado como siempre de estar ahí, en tu hogar. Chao, amigo. I know, and thinking all you need is that